Hola, desde los estudios de TVN en España, en Madrid, en la Ciudad de la Imagen, te damos la bienvenida a este programa que va a ser de mucha edificación para tu vida. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, que es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Cuál es su función? La buena conciencia, la conciencia mala, cómo podemos limpiar nuestras conciencias. Y va a ser un tema que te va a ayudar muchísimo. Y para esta charla, para este coloquio, hemos invitado a varios siervos del Señor que te paso a presentar. A mi derecha está líder de jóvenes de la Iglesia Aliento de Vida. Steven, bienvenido. Sí, gracias, pastor, nuevamente por estar aquí en este lugar. Estoy muy agradecido por la invitación y seguro que vamos a aprender mucho. Personalmente yo, cada vez que hacemos una de estas transmisiones, salimos bendecidos todos, creo. Qué bueno, Steven. ¿Estás liderando a los jóvenes en la Iglesia Aliento de Vida? Sí, estoy como líder de jóvenes en la Iglesia Ser Aliento de Vida. Estamos en Villa de Vallecas, en calle Gutiérrez y Michel, número 6. Y ahí estamos casi todos los días. Todos los días. Principalmente la reunión general, me imagino, los domingos. Los domingos. ¿Verdad? Los viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Así, si tú vives por allá, por Villa de Vallecas, pues tienes un lugar donde puedes ir y conocer a Steven personalmente y recibir la palabra de Dios en aquella obra del Señor también. A mi izquierda tengo un amigo, Pastor Elías Atalaya. Bienvenido, Pastor. Muchas gracias, Pastor, por haberme invitado una vez más a este programa y gracias también a Dios, ¿no? Sobre todo a Dios por darnos una oportunidad más para poder compartir con los televidentes un tema muy importante como es la conciencia limpia. Quien les habla es el Pastor Elías Atalaya, pastoreo la Iglesia Avivamiento Emanuel España. Tenemos culto los días sábados a las 8 de la tarde y los días domingos a partir de las 11 de la mañana. La iglesia está ubicada en la calle Álvarez Avellán, número 17, cerca del Metro Oporto. Y espero pues que, y tengo la confianza que este programa va a ser de mucha bendición para la vida, para el pueblo de Dios y para todas aquellas personas que quieren conocer más del Señor. Así será. También tenemos el privilegio de contar con otro siervo del Señor, Pastor Roberto Mañón, bienvenido. Sí, gracias Daniel por una vez más esta invitación que nos extiende y a los televidentes que están detrás de cámara también, amén, y los que nos están mirando en este momento, que el Señor le bendiga. Mi nombre es Roberto Mañón y que Dios le siga bendiciendo, pastor, en la calle Unanimidad, número 11, Iglesia La Roca, amén, teléfono 645-18-54-22, ahí estamos a su orden. Tenemos culto todos los días, excepto los martes, amén, a las 8 de la tarde. Todos los días, pastor, están allá reuniéndose a las 8, todos los días, excepto los martes. Amén, todos los días estamos dando guerra al enemigo ahí. A las 8 de la tarde estamos fijos ahí, que nos vas a encontrar. Qué bueno. Esa iglesia está ubicada en la zona de Villaverde Bajo, ¿verdad? A ver, sí, en Villaverde Bajo, Metro Ciudad de Los Ángeles, línea 3 de metro. Sí, ahí tienes un lugar muy especial que está también a tu disposición si quieres conocer más de la palabra del Señor. Quien les habla, Daniel Velasco. Tengo la gracia de estar pastoreando la iglesia Olas del Espíritu. Nosotros estamos en la calle Puerto de Válvara, número 15, en la zona de Entrevías. Está muy cerquita del Renfe Entrevías, ahí pegado a las vías del tren del Renfe, estamos ahí ubicados. Te invitamos los domingos que puedas venir, visitarnos. A las 11:30 tenemos una reunión donde Dios está manifestando su presencia, estamos siendo transformados, cambiados, estamos conociéndole más a Él. Bueno, vamos a comenzar el tema que nos compete hoy, que vamos a compartir con los amigos que están en casa y permitiéndonos entrar a sus hogares. Vamos a hablar de la conciencia. Primero, vamos a definir, ¿no? Hay una serie de preguntas que vamos a hacer como una guía para este programa. Y vamos a definir primero qué es conciencia y cuál es su función. Vamos a tomar un turno, cada uno de nosotros, e iremos aclarando y avanzando en este tema. Steven, tienes la palabra. Sí, bueno, la conciencia básicamente es el conocer el bien y el mal, ¿no? Lo bueno y lo malo. Es aquello que es como un detector, prácticamente es como un detector que nos dice las cosas que hacemos bien y las cosas que no hacen mal.
¿no? Cuando mentimos o algo, o antes de mentir incluso lo pensamos y decimos, uy, esto no está bien, o esto va a hacer esto. Y prácticamente es eso. Pero ahí, si la conciencia, imaginemos que si es un detector de bueno y lo malo, si ese detector está malo, está estropeado, nos va a decir que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Nos va a confundir mucho. Así que es un tema muy importante, creo que donde vamos a aprender mucho. Y en la conciencia está, si tenemos una conciencia sana, tendremos una vida sana, ¿no? Una conciencia santificada, pues tendremos una vida santificada al Señor. Claro. Entonces, todos los seres humanos tienen una conciencia, ¿verdad? Sí. ¿O hay alguno que no ha venido con eso incorporado? No sé. Bueno, yo creo que todos tenemos conciencia. Si no tienen conciencia, yo creo que no. Otra cosa es que la usen, ¿no? Claro. Otra cosa es que la usen. Pastor Elías, podemos aportar a la definición de conciencia. Bueno, la conciencia es la facultad innata del ser humano. Es una facultad mental de discernir entre lo bueno y lo malo, independientemente de nuestros deseos o inclinaciones. Cada ser humano está dotado de un grado de conciencia, pero, como decía Steven, a veces llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno, ¿no? El ser humano, desde aún la creación, sabía que era bueno estar en comunión con Dios, ¿no? Aún cuando el hombre pecó, en Génesis 3 vemos cuando Dios viene y llama a Adán, el hombre se esconde porque sabía que había hecho lo malo, que había comido del árbol del bien, de la ciencia del bien y el mal, ¿no? También el profeta Samuel nos narra en 1 Samuel 24:5, cuando David cortó el manto de Saúl, ¿no? Sabía que había hecho mal al atacar indirectamente a un ungido de Dios, ¿no? También en el Salmos 51:3, cuando el rey David reconoce sus rebeliones. Es decir, cada persona está dotada de esa facultad de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. La función en sí de la conciencia es eso, decirnos qué está bien, qué está mal. Pero no todos tenemos una buena conciencia, porque la conciencia refleja cómo hemos sido educados, cuáles son nuestros valores, ¿no? Cuál es nuestra ética, cuál es nuestra forma de actuar en la vida diaria. No siempre va a haber una buena conciencia. Habrá conciencias destruidas, conciencias en formación, y habrán también pues malas conciencias y conciencias limpias, ¿no? Aún en Mateo 5:8 Cristo dijo, no, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si usted tiene un limpio corazón, pues tienes una conciencia limpia, ¿no? Es así. Sí, doctor. Pastor Mañón, ¿podríamos añadir más a esta definición de conciencia y su función? Amén. Sí. Estamos hablando, hay un dicho popular, ¿no?, en el mundo: tú no tienes conciencia. No sé. Cuando obra mal, ¿verdad? Sí, cuando obra una persona mal, ¿no? Tú no tienes conciencia. Esa es la frase que sale de las personas muchas veces cuando ves que una persona actúa incorrectamente realmente. Ahora bien, y la conciencia la vamos también a definir hoy, porque es la conciencia y su función como una brújula que nos guía, ¿no? Como usted sabe que los barcos, los aviones, todo el mundo depende de un mapa y una lo que se llama una brújula para tomar su destino. Muchas veces nosotros realmente necesitamos esa brújula en nuestra vida, muchas veces, que es lo que nos lleva a tomar conciencia realmente. Ahí es que está funcionando realmente la conciencia, cuando nosotros podemos aplicar lo que se llama la justicia de Dios. Cuando a ti te dicen que no tienes conciencia es porque a veces has actuado como un impío, un despiadado realmente. Entonces, la conciencia la podemos definir en esta tarde en su función como una guía que guía al hombre espiritual, un don que Dios le dio al hombre. Y la tiene todo el mundo. Todo el mundo, menos los seres de otro planeta. Pero el ser humano, el hombre tiene conciencia. Ya hablaba desde el principio, Adán y Eva fueron hechos con conciencia, claro, como decía el hermano. Claro. Sí, es la definición, como decían los siervos, ¿no? Es como como ejemplificar con un detector, como una brújula. Sí, es la facultad interior de la mente
que juzga la rectitud moral de los pensamientos, palabras y las acciones, ¿no? Y se aplica a los juicios sobre el bien y el mal de nuestras acciones. Seguramente tú has visto en una serie de dibujos animados o en una película, una serie, cuando el personaje está ahí y de pronto aparece a su derecha uno que es igualito a él, pero pequeñito y está vestido de blanco, y al otro lado, a la izquierda, aparece otro con astas, ¿no? Y con una cola y de rojo, y están ahí como diciéndole, haz esto bueno, y el otro dice, no, haz esto malo. Yo me atrevería a decir que faltaría ahí un tercer carácter, que sería uno que está como al medio arriba y está con un traje de juez y está para determinar si lo que está diciendo de la derecha es bueno, lo que está diciendo de la izquierda es malo. Esa sería la idea de lo que es la conciencia en una persona, para decir, mira, esto está bien, lo que dice ese de blanco está bueno, haz esto, lo que dice el de rojo con los cuernos y la cola, eso no lo haga. Entonces, como el juez ahí dentro que está en nuestra mente diciéndonos qué es lo bueno y qué es lo malo. Como bien decían los pastores, todos tenemos una conciencia y depende del uso que le estemos dando para nuestras reacciones. Y de hecho vamos a ir hablando de esto, ¿no? Por ejemplo, en Romanos 2, capítulo 14, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Aquí nos dice el Señor que todos los gentiles, todas las personas tienen una conciencia y esa conciencia da un testimonio. La función de la conciencia es testificar, acusar o convalidar lo que uno está haciendo. Hay un ejemplo muy claro en la Biblia cuando Jesucristo está con los fariseos, y seguramente tú sabes esta frase, aunque no asistas a ninguna iglesia, siempre has escuchado, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿verdad? Lo que dijo Jesucristo cuando los fariseos estaban acusándole a una mujer. Y ahí dice la palabra que estos hombres, después de que oyeron a Jesús decir, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, dice Juan 8 y 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Aquí vemos un ejemplo bien claro de la función de la conciencia. La conciencia acusa, en este caso a los fariseos les estaba acusando de que ellos al ser tan duros para juzgar un pecado, ellos estaban en otros pecados también, y su conciencia les acusa, y dice que todos tiran las piedras y se van uno a uno, desde el más viejo hasta el más joven, todos eran culpables, pero ahí entró la función, en función la conciencia para mostrarles su realidad. Entonces es brevemente así cómo funciona una conciencia. Tu conciencia te puede acusar o te puede defender de lo que estás haciendo, de lo que estás pensando o de lo que estás diciendo. Vamos a seguir avanzando y vamos a hablar también más profundamente, ¿no? de lo que es la mala conciencia y el proceso de degradación o el endurecimiento. Steven, toma la palabra. Bueno, la mala conciencia prácticamente es cuando, vamos a decir, de que hace las cosas, pero no se siente culpable o no se siente mal o carga. Entonces es porque no conoce la verdad. Cuando una persona no conoce, o así como decía, que no ha sido enseñado en la verdad, pues hace cosas que de repente están mal, pero no sabe que están mal, así que no se siente inculpable. ¿No? Y es por ejemplo, lo que decía en Oseas 4:6, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, cuando no conocemos la verdad, cuando no conocemos lo que es bueno y lo que es malo, pues tendemos muchas veces a fallar. Cuando no conocemos, pues fallamos muchas veces. Y un poco es eso, la mala conciencia. Aunque a veces cuando sabemos de que estamos actuando mal y sentimos esa carga, sentimos un peso en nuestra vida o sentimos como presionados y tal, y es cuando
Jesús dice, si estás cargado, si estás cansado, pues ven a mí, yo te haré descansar. O sea, en otras palabras, si tú te sientes culpable, si te sientes mal, pues ven a mí, yo te voy a quitar esa carga. Te voy a quitar o te voy a limpiar de pecados y te voy a dar una nueva conciencia de lo bueno y de lo malo. ¿No? O sea, la mala conciencia, aunque una persona haya sido, digamos, bien educada, bien criada, por su caminar, por sus decisiones, puede ir como contaminando, ¿no? La conciencia, Sí, se puede tornar mala, ¿verdad? Sí, también, si vemos ahí a veces muchos factores que hacen de que tengamos una mala conciencia, es lo que vemos, lo que leemos, lo que escuchamos, porque muchas veces cuando vemos últimamente las películas o los programas que estamos viendo por televisión, nos muestran que hay cosas que están mal, pero que están bien. Lo muestran como está bien. Y entonces no nos pasa vamos nada, ¿no? acostumbrando a eso o vamos escuchando tanto eso que lo llegamos a creer. Y ¿no? va afectando la conciencia. Va afectando a nuestra conciencia. Y ahí la capacidad de juzgar, ¿no? Lo que es bueno, y como dice la Biblia, ¿no? En los últimos días a lo bueno le llamarán malo. Sí, a lo malo llamarán bueno. bueno. Entonces ahí la única forma para tener una conciencia limpia o saber todo lo que está bien o lo que está mal es leyendo la palabra, ¿no? La Biblia es como el manual de nuestra vida. Ahí vemos cómo muchas personas exitosas llegaron al fracaso o personas del fracaso llegaron al éxito, pero teniendo siempre la verdad, ¿no? Eso. Y la verdad pues es como nos enseña a ser balanceados en eso. Qué buen consejo que das. O sea, sería llevar siempre a la luz de la verdad de Dios, Claro. lo que estamos viendo en casa, en la TV, con los amigos, antes de tomarlo como si vale, que es bueno y que tu conciencia se acomode a eso, llevarlo a la verdad de Dios para ver si realmente es o no valedero y aceptable para una conciencia. Pastor Elías, podríamos apuntar hablando de una mala conciencia. En Isaías capítulo 5, versículos 20 al 23 dice, «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho». Una mala conciencia hace llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno. Muchas veces, por el mismo ambiente social en que vivimos, ¿no? Quizás por la familia, ¿no? Vemos que es normal, por ejemplo, que paguemos mal por mal, cuando eso no es bueno, ¿no? Es normal que nosotros vivimos en un mundo cambiante que aún ha cambiado la familia natural y ordenada por Dios por otros tipos de familia, ¿no? Y ya es casi normal en los jóvenes ver o varones con varones en el metro, mujeres con mujeres, tienen una mente ya distorsionada, tienen una conciencia ya distorsionada. Pero claro, como no han venido a los pies de Cristo, porque la Biblia también dice, ¿no?, que la verdad los hará libres. Y todo juicio que podemos emitir nosotros tiene que ser llevado a la luz de la palabra. Cuando nosotros conocemos a Cristo, tenemos que empezar a interiorizar y a aprender de Él, aprender de sus justos juicios, aprender a qué es lo que Él llama malo, ¿no? Pasar pues por el tamiz que Cristo nos pasa, ¿no? Y saber llamar a cada cosa por su nombre, ¿no? Es verdad que también el apóstol Pablo dice en 1 de Timoteo 4:2 que va más allá, dice que por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, habla de conciencias cauterizadas, de conciencias corrompidas en Tito 1, 15 al 16, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. La gente muchas veces conocemos a Dios, pero con nuestros hechos negamos, ¿no? Tenemos una conciencia pues que más allá de ser conciencia, tratamos de satisfacer a los demás con nuestros actos. Gente que nos llama al pecado. Como que acallamos esa voz de nuestra conciencia para quedar bien con la gente. Para quedar bien con la gente. Y, por ejemplo, ¿no?, está hasta en las leyes, la aplicación de las leyes también, ¿no? Un robo es un delito. En la Biblia un robo es pecado, ¿no? Pero
la ley misma, la sociedad, por ejemplo en España, un robo es falta hasta los 300 euros. A partir de los 300 euros recién se considera delito, ¿no? Y a nosotros nos han enseñado, muchas veces hemos hablado y hemos escuchado a veces, ¿no?, que cuando había dos ladrones en la cruz, uno a cada lado, decimos, el ladrón bueno y el ladrón malo, ¿no? Eso también mella lo que es nuestro juicio sobre qué es bueno y qué es malo. Claro, porque el ladrón es ladrón. Es ladrón, ¿no? Es ladrón, ¿no? Por ejemplo, no podemos decir un fornicario bueno y otro malo. Claro. Tampoco, ¿no?, un asesino bueno, un asesino malo, no. Claro. No, ambos robaron, igual que lo que pasa en la televisión. Robin Hood, que robaba a los ricos para los pobres, era ladrón, sencillamente. No es que lo hacía, el fin no justifica los medios. ¿No? Una mala conciencia es tener, pues, un mal juicio o un juicio equivocado, emitir un juicio equivocado de las cosas, claro, ¿no? Tanto de pensamiento, de palabra y de acción. Exactamente. Gracias por el aporte, pastor, muy, muy edificante. Pastor Mañón. Amén. Y aplicando lo que se llama la mala conciencia, tenemos en la Biblia, en el libro Primera de Reyes, su capítulo 21, un caso que se dio aquí, un caso prácticamente diabólico, porque tenía esta mujer una mala conciencia. Había un hombre que su padre le había dejado una herencia, y esta herencia él no se la daba a nadie porque era de él. Incluso el rey trató de persuadirle, amén, para que le vendiera su herencia. Pero el rey, al no conseguir el propósito, hubo algo. Él se fue triste y enojado, no podía ser. Este hombre parece, amén, que estaba usando una estrategia para obtener lo que se llama la tierra que le habían dado de herencia a Nabot. Estoy hablando de Nabot. Ahora, cuando la mujer de Nabot ve, amén, que la mujer del rey, perdón, Acaz, ve que él está triste, ¿y qué pasa? ¿Qué te pasa? No, que he hablado con Nabot y no me quiere vender su viña, yo quiero su viña. Y ese es el problema. Esta mujer tiene una conciencia totalmente sucia, porque una conciencia sucia realmente hace daño, una mala conciencia. Por eso el tema que volví y toqué al principio, que decían, cuando tú haces algo malo, te dicen, tú no tienes conciencia. Estamos hablando de Jezabel, una mujer que no tenía conciencia. Ese es el problema, no te preocupes, estate tranquilo, yo te la voy a dar. De una u otra forma, amén, la conciencia de esta mujer daba para lo que sea, porque era una conciencia mala. Y estamos hablando en este momento de la mala conciencia, una conciencia mala que tenía esta mujer. La Biblia dice que agarró y firmó con el anillo del rey, y repartió cartas a los ancianos y dijo, pongan a este hombre delante de los ancianos, porque este hombre ha blasfemado a Dios y al rey. ¡Wow! Para llegar, como decía el pastor Elías, el mal juicio que se puede aplicar muchas veces por la mala conciencia. ¿Qué pasó aquí? Este hombre, amén, siendo inocente, un hombre que no tenía que morir, murió porque una mujer con mala conciencia, porque la mala conciencia puede causar un desastre, emitiendo un juicio contra un hombre inocente, hizo que lo mataran. Y ella se quedó tan pancha, como se suele decir aquí, tan tranquila, no ha pasado nada, no, porque muchas veces hacemos algo y por lo menos la conciencia nos remuerde. Cuando usted sabe, amén, que usted tiene una conciencia limpia, una conciencia pura, y usted sabe que ha cometido algo grave, la conciencia muchas veces no lo dejan dormir en la noche, pero esta mujer se quedó tan tranquila. Pero, escucha bien, se hizo venir rápidamente el juicio de Dios sobre esta persona, porque sabíamos que esta mujer había actuado diabólicamente, porque el tener una conciencia mala también, amén, es porque no está saneada con lo que se llama el Espíritu Santo. Porque todo el que tiene el Espíritu Santo, todo el que es un siervo de Dios, tiene una conciencia limpia realmente. Al actuar de esta manera, vino la mano poderosa de Dios, interviene la mano poderosa de Dios. Esta mujer, como decía al principio, en la lectura que dijo el pastor Elías, a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Le estaba llamando que este hombre era malo y que era injusto cuando este hombre era una persona que solo estaba defendiendo su derecho. ¡Wow! Es tremendo muchas veces cuando las personas tienen una mala conciencia, puede llegar a destruir, hermano Daniel. Wow. Sí, la Biblia nos habla, como los pastores estaban comentando, estos versículos que compartieron en Tito y en Timoteo. Yo entiendo que es como una degradación de la conciencia.
en Tito habla de una conciencia corrompida, como que empieza a quebrarse la conciencia, ¿no? Antes estaba bien, todo mantenías claro lo que es bueno, lo que es malo, pero cuando empieza a corromperse, como que empieza a ensuciarse y empieza a permitir cosas, ¿no? Y los medios de comunicación dicen, mira, tú aborta y no pasa nada, es tu libre elección, la mujer puede elegir. Y tu conciencia dentro dice, no, no puedo hacer eso, y por qué lo hago, no lo hago, no, al final lo haces, y luego tu conciencia, ¿cuánta gente, cuántas mujeres hay que están sufriendo las consecuencias de los abortos? Están sufriendo depresión, adicciones, pensamientos de suicidio, y eso no cuenta la televisión, ¿no? La televisión dice, si quieres abortar, hazlo y no pasa nada. Entonces la conciencia se va corrompiendo. Y te dicen en el cole que está bien que tengas 3, 4, 5 mujeres en un fin de semana y no pasa nada. Y tu conciencia se corrompe y que el matrimonio está bien, hay por ahí tener una aventura de un fin de semana y la conciencia se va ensuciando y va corrompiendo. Pero hay otro nivel más bajo todavía, que es la conciencia cauterizada. Y ¿sabes qué es cauterizar? Es como quemar con un metal. Por ejemplo, eso hacían para marcar a los animales en un ganado. Marcaban con un metal la propiedad de ese animal. Y esa parte del cuerpo, una vez que está cauterizada, ya no siente nada. Pierde el sentido, el tacto, porque está tan cauterizado que no tiene sentido ya. Eso pasa con la conciencia. La Biblia dice que en los últimos tiempos, en los posteriores tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Entonces la conciencia se cauteriza a tal punto que ya no sientes nada. Ahí en ese grupo entran los violadores, los asesinos, los pederastas, y nosotros escuchamos esas noticias y decimos, pero ¿cómo puede ser que una persona haga eso, ¿no? ¿Cómo en su sano juicio puede? Es que esas personas ya están con la conciencia tan cauterizada que ya no diferencian lo que es lo bien de lo mal. Pero a veces decimos, es muy fácil hablar así de un asesino, de un violador, pero ¿qué de los adúlteros? ¿Qué de los jóvenes que están en fornicación, en desorden, en tantas orgías, tantas cosas? Eso también es una conciencia cauterizada. ¿Qué de los ladrones, de la gente que se roba cosas del trabajo y no les da igual? No pasa nada, ¿no? Hago justicia, como me pagan menos, pues me llevo cosas del trabajo y ahí más o menos equilibramos mi pago, pero están con su conciencia cauterizada. Entonces, tú tienes que tener mucho cuidado, amado, que tu conciencia no se cauterice, que tu conciencia no vaya cada vez degradándose más. Porque, para resumir, es como tu conciencia limpia se va ensuciando, se va corrompiendo. Y si sigues permitiendo eso, llega un punto en que se cauteriza. Y ahí sí que no sientes nada. Si tú no quieres que tu conciencia se cauterice, tienes que escuchar esa voz que te dice, no lo hagas, está mal. Viene a mi imagen hijos de familias que maltratan a sus padres, que vives en casa de tu padre y igual no le respetas, le golpeas, le gritas. Tu conciencia te dice, no lo hagas, pero dentro de ti tú estás silenciando esa voz y te estás haciendo daño a ti mismo y a tu familia también. Vamos a continuar con las preguntas de este programa. Si tú acabas de sintonizar TVN España, estamos hablando de la conciencia limpia, la mala conciencia, cómo puedes limpiar tu conciencia. Si te has visto en todas estas situaciones, ¿qué haces ahora para sentirte otra vez con conciencia limpia? La tercera pregunta en este coloquio es, el tercer punto en este coloquio es, hablemos de la importancia de tener la conciencia limpia. Es bonito, es genial sentirse con una conciencia en paz, limpia, tranquila, Steven. Sí, claro que sí. Cuando tenemos una conciencia limpia, pues damos a entender de que estamos bien con Dios y con los hombres, ¿no? Que no estamos ni faltando al Señor, ni estamos faltando a nuestros amigos o padres o familiares. Entonces tenemos una conciencia limpia y estamos en ese tiempo de tranquilidad, de paz, de gozo. Y solo llegamos a ese punto porque no somos perfectos, ¿no? Siempre fallamos y siempre tenemos algo que pedir perdón o tal. Y cuando fallamos,
pues lo que tenemos que hacer rápidamente es pedir perdón, ¿no? Es arrepentirnos delante del Señor, delante de alguien si lo hemos hecho, le hemos faltado el respeto a alguien y pedirle perdón. Y a raíz de eso viene la tranquilidad, la paz, como esa carga se va. Esa carga se va cada vez que vamos al Padre, ¿no? Vamos al Señor y decimos, Señor, perdóname porque he hecho esto, perdóname porque he hecho tal. Y eso también nos da acceso para servirle al Señor con las manos limpias, podríamos decir, ¿no? Amén, amén. O sea que el sentirse, el ser perdonado es la importancia de tener una conciencia limpia, ¿verdad? Sí, constantemente, porque siempre fallamos y tal, pero constantemente ir al Señor y pedirle perdón. Una cosa que dicen, por ejemplo, que vemos en Hechos que habla de David, que él es un hombre, que es un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Pero vemos la historia de David, que es una historia donde ha hecho tantas maldades y tantas cosas, pero ¿cómo va a ser posible que sea conforme al corazón de Dios? Porque cuando él fallaba y venía la conciencia de la culpa, él iba rápidamente al Señor y decía, Señor, perdóname, estoy aquí, límpiame, purifícame. Y ya salía de aquel cuarto, de aquel tiempo de adoración con el Señor, ya salía como renovado, ya salía limpio, transformado, ¿no? Amén. Amén. Pastor Elías, es importante tener la conciencia limpia. Claro, tener la conciencia limpia es muy importante porque uno al tener la conciencia limpia, la persona al tener la conciencia limpia, tiene esa libertad de espíritu de poder acercarse a Dios, porque si tú mantienes una conciencia limpia no es porque no has ofendido ni a Dios ni a los hombres. Como decía el apóstol Pablo en Hechos 24:16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Muchas veces nosotros cuidamos el aspecto de nuestra relación con Dios, pero ¿cómo está nuestra relación con los hombres? ¿Cómo está nuestra relación con los vecinos, con los hermanos de la iglesia, con el pastor, con nuestros líderes, ¿no? ¿Cómo está con las autoridades? ¿No? Tiene que ver mucho aquí, como decía sobre el perdón. A veces ofendemos, ¿no? Y nos olvidamos que dice, ¿no? En Mateo 5, 23 y 24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ofrendamos, pero muchas veces también estamos esperando que si nos ofenden a nosotros, que el que nos ofendió venga y nos pida perdón. Pero si nosotros sabemos que me han ofendido, somos nosotros, dice la palabra, que al ser los que estamos prácticamente, nos han dañado, ¿no? Nos han ofendido, nosotros tenemos que ir y pedir perdón todavía, pero dicen, no, ¿cómo se explica eso? Todavía levantan un infundio contra mí, se levantan contra mí y encima yo tengo que ir a pedir perdón, ¿no? Se explica cuando Cristo dijo, si te dan una mejilla, si te golpean una mejilla, ponle la otra. Pero lo más hermoso es lo siguiente, ¿no? Cuando dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y lo triste es lo que sigue. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Eso está en Mateo 6. Si nosotros no somos capaces de perdonar, no podemos esperar que Dios nos perdone. Tampoco, ¿no? También dice, ¿no? Lo que usted leyó hace poco en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 3, pero que es que en los últimos tiempos, ¿no? Vendrán engañadores, dice, que apostatarán de la fe. Gente que aún dentro de las iglesias, sabiendo las escrituras, van a decir, no, si te ofendieron, tienen que venir a pedirte perdón, pues, ¿no? ¿Por qué vas a ir tú? ¿Por qué? ¿No? Y entonces una buena conciencia va a hacer que, como les dije, que conozcamos la verdad y a través de la verdad tengamos un espíritu tan libre de ponernos en paz con los hombres para poder estar en paz con Dios. Porque si nosotros no estamos en paz con los hombres, ¿cómo podemos estar en paz con Dios? Claro. Hemos ofendido a los hombres, ofendemos a Dios le pedimos perdón por nuestras ofensas hacia Él. Pero si nosotros queremos que Él nos perdone, primeramente tenemos que perdonar a los que nos ofenden y pedir perdón a los que ofendemos. Eso es verdad, pastor. Y cuando uno hace ese acto,
viene esa libertad de limpieza, espíritu. esa conciencia ¿no? relajada, limpia, tranquila, porque las relaciones están saneadas, ¿no? Pastor Roberto, ¿podría Amén. aportar más para la importancia de la conciencia limpia? Amén. El libro de Primera de Pedro, capítulo 3 y algunos versos, amén, verso 8 en adelante, la Biblia dice, finalmente, sé todo de un mismo sentir, compasivo, amado fraternalmente, misericordioso, amigable, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredara la bendición. Amén. Una buena conciencia también, hermano Daniel, es una persona que no tiene problema en perdonar. Ya pueden hacerle lo que le hagan y tiene su corazón limpio, realmente. ¿Cuántas veces no nos han ofendido? ¿Cuántas veces no han hablado de nosotros? Y tenemos la capacidad, porque Dios nos dio la capacidad de perdonar realmente. Y de que nuestra conciencia no se tropee, porque se dice la palabra, sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y muchas veces si nosotros como cristianos, ¿no? Llenos del Espíritu Santo, tenemos esa capacidad realmente de no guardar nada en nuestra conciencia, porque es para arriba y para allá no va nada sucio, ¿no? Entonces, el verso 16 dice, teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados, los que calumnian vuestra conducta en Cristo Jesús. Y muchos te van a decir, pero ¿por qué lo perdona? ¿Por qué lo deja? Aleluya, es que tu conciencia no te deja. Tu conciencia como cristiano y como pastor, amén, no te deja que se ensucie, porque Dios te ha hecho con una conciencia limpia. Entonces, esta conciencia que Dios ha hecho, que Dios ha limpiado tu conciencia porque tú eres nueva criatura, muchas veces el diablo va a querer que tú la ensucies. Pero, aleluya, gracias damos a Dios por el Espíritu Santo, amén, que nos recuerda dónde es que vamos. ¿Cuánto? Aleluya. ¿Qué te parece? Y lo siguiente, mira, cuando traen la mujer donde Jesús, que el hermano tocaba ahorita, el hermano Daniel, traen la mujer donde Jesús, ellos estaban mirando a ver lo que iba a suceder. Una palabra lo desactivó a ellos totalmente. Maestro, esta mujer fue sorprendida en el pleno acto de adulterio. Moisés dijo que la matáramos, que la apedreáramos. ¿Tú qué dices? Wow, se la puso como él sabe, porque él es maestro y nadie lo engaña. Tiren, ustedes están libres de pecado. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Sucedió algo. Ahí actuó la brújula que Dios nos puso aquí dentro. Dice la palabra que todo acusado, amén, por su mala acción y por todo lo que habían hecho, salieron tirando la piedra y se fueron. Y muchas veces, realmente, cada uno de nosotros, a veces queremos actuar agresivamente y a veces espiritualmente tiramos la piedra, porque sabemos, amén, que es por su gracia y por su misericordia, amén, que estamos aquí. Amén. Y entonces, esta brújula, amén, que es importante, amén, el tema 3, de la importancia de tener una conciencia limpia, te va a llevar a ti, escucha bien, a buenos pasos cuando tú guardas tu corazón, sobre toda cosa, guarda tu corazón. ¿Ven? Así es, así es. La Biblia nos habla de tener una conciencia limpia, sin ofensa, ante Dios y ante los hombres. Ahora seguramente tú dirás, bueno, yo me llevo bien con todo el mundo, no tengo ningún problema, pero ¿cómo está tu conciencia delante de Dios? Es muy fácil, es como que tenemos una imagen hacia afuera, ¿no? De una fachada por fuera, una conciencia pública que todos los hombres dicen, wow, qué hombre, qué mujer, o qué familia tan perfecta, no tienen problemas. Pero en realidad dentro es la verdadera realidad, lo que está dentro de tu corazón, en tu conciencia, en tu mente. Ahí dentro es de lo que estamos hablando hoy. No de algo que aparentas en público, una conciencia pública que parece que está bien todo delante de los hombres. Hablo de la conciencia delante de Dios. Ahí es donde tú no puedes usar una máscara. Nadie de nosotros, ninguno de nosotros puede usar una máscara y fingir algo que no es realidad, porque Dios realmente mira ahí dentro. Y si allá adentro hay cosas que no están bien, tienes que aceptar que tu conciencia
no está limpia delante de Dios. Y el apóstol Pablo decía, yo procuro siempre, tener siempre. Hay que hacer un énfasis en esa palabra. Dice tener siempre. No decía en la cena de Navidad, cuando venga la familia, o el domingo cuando estemos en la iglesia. Dice siempre, siempre una conciencia limpia, sin ofensa delante de Dios. Yo creo que te estamos inquietando en este momento. Estamos empezando a poner el dedo en la llaga. Amén. Ahí, y no te gusta escuchar esto, pero es la verdad, esto te va a hacer libre. ¿Sabes qué pasa cuando una persona no tiene la conciencia limpia? Llega un punto en que ya no vives en paz, ya no vives tu vida que deberías de vivir. Estás siempre con esa conciencia de culpa y empiezas a buscar otros responsables. Es que mi esposo, es que mi esposa, es que mis hijos, es que la sociedad, es que los políticos, es que todos apuntas a todo lado en lugar de ser responsable con lo que tú estás haciendo en respuesta a la voz de tu conciencia. Es tan importante tener tu conciencia limpia porque te digo, si tú no haces caso a esa voz, vas a terminar como la gente que está en el manicomio, como la gente que vive con esquizofrenia, con problemas mentales, porque han silenciado esta voz y no le dan importancia a tener la conciencia limpia. Vamos a avanzar, los minutos están corriendo rápido. La última pregunta que tenemos es ahora, ¿cómo podemos tener una conciencia limpia? Hay amigos en casa, están escuchando este programa y dicen, wow, me doy cuenta que tengo que oír a esta voz que me dice que estoy mal, pero ¿qué hago? ¿Cuál es el remedio? No vamos a darles solamente el problema y dejarles así, ¿verdad? Tenemos que darles la medicina para solucionar este problema. Steven. Bueno, en Salmos 39, 139, del 23 al 24 nos dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno, ¿no? O sea, la única forma de tener una conciencia limpia es yendo al Padre, es teniendo una relación personal con el Señor y constantemente, ¿no? Y leyendo la palabra, porque ahí también nos dice lo bueno y lo malo, nos va enseñando cómo actuar también. Entonces es tener una relación con el Señor de tal manera de que cuando nos sentamos mal, pues vamos al Padre y le decimos, Señor, perdóname, restáurame, sé que he actuado mal, mi conciencia me está diciendo que he fallado, pero la palabra me enseña de que si yo me siento culpable, si yo me siento cargado, voy a ti, Señor, te entrego mis culpas, mis cargas, y tú me perdonas, me restauras, quitas este peso que me está agobiando, ¿no? Y teniendo esa relación con el Señor es cuando de verdad vamos a tener una conciencia limpia, restaurada. Y lo que decíamos, necesitamos una conciencia limpia, porque si tenemos una conciencia limpia, nuestras actitudes van a ser limpios, ¿no? Delante del Señor. Sí, bien, o sea, tu consejo sería que se acerquen a Dios, el Padre Celestial, con todas estas cargas de conciencia, ¿no? Que hablen con Dios de esto, no sé, si alguien ha cometido aborto y por eso están metidos en decepción, en depresión, en pensamientos de suicidio. Sí, se siente esa culpabilidad. La única forma de salir de eso, muchas veces decimos, pues dale tiempo al tiempo, ¿no? Que el tiempo te va... Pero en cambio el tiempo lo único que hace es ocultarlo, olvidarlo, pero siempre está ahí, siempre está una carga y se siente así. La única forma de ser libre de esa carga o de esa culpabilidad es yendo al Padre y diciendo, Señor, perdóname, sé que he hecho mal, sé que he actuado mal, y dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él nos limpiará, Él será justo y nos limpiará y nos purificará y nos hará santos, ¿no? En esa limpieza también viene a nuestra conciencia, ¿verdad? Sí. Un agua que limpia y refresca nuestra conciencia. Claro. Pastor Elías, más consejos para nuestros amigos en casa. ¿Cómo pueden tener una conciencia limpia? Además de acercarse a Dios, tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos examine, ¿no? La conciencia solamente puede ser limpiada, ¿no? ¿Cómo podemos mantener una conciencia limpia? Primeramente acercándonos al Padre, luego permitiendo que el Espíritu Santo, ¿no? nos examine, no solo de día, sino de noche,
¿no? Y examinarnos nosotros mismos cómo andamos, si realmente nuestros razonamientos son correctos. Pero también la palabra dice que para que sea posible que todos tengamos una conciencia limpia, tenemos que, primeramente en Romanos 3:23 dice que por cuantos todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero en Hebreos 9:9, ¿no?, nos dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia el que practica el culto. Ni aun los que estamos, ¿no?, dentro de la iglesia, o algunos que solamente creen en Dios y no practican las cosas de Dios, pueden ser limpios o mantener una buena conciencia. Dice, de otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Lo que en sí nos va a limpiar la conciencia es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no solamente nos da libertad, sino que nos limpia la conciencia. En Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Solamente se puede servir al Dios vivo con una conciencia limpia. Y en esto nosotros tenemos que redundar de que una persona primeramente tiene que bautizarse, aceptar a Cristo, luego bautizarse, porque es no solamente para nosotros cambiar de conciencia de una mala a una buena conciencia, tenemos que arrepentirnos de todo lo malo, de nuestros malos juicios, de nuestros malos actos, ¿no? Y luego pasar a la nueva vida, ¿no? En Hechos 22:16 el apóstol Pablo exhorta, ahora pues dice, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, ¿no? Luego de nosotros reconocer que tenemos una mala conciencia y empezar a practicar lo bueno, primeramente reconociendo que Cristo vino y murió por nosotros, que hay un solo Salvador y que es el Espíritu Santo el que redarguye, exhorta, edifica. Y tenemos que darle paso a Dios, a la obra redentora de Dios, porque ya Cristo murió y resucitó para que todos podamos tener vida y vida en abundancia. Una conciencia limpia va a hacer que la gente tenga paz en sus corazones y pueda vivir tranquilamente y pueda conducirse pues en paz con sus semejantes y estar en paz con Dios. Amén. Amén. ¿Cree usted, pastor, que en la iglesia como que uno empieza a silenciar esa voz de la conciencia, como que pensando, bueno, yo ya estoy en la iglesia y ya me ha perdonado Dios? Y como que empiezan como a no escuchar esa voz de su conciencia, ¿no? Empiezan a permitirse cosas, como vivir una vida doble, ¿no? Como vivir una vida doble, está el domingo en la iglesia, pero durante la semana está pecando, pero dice, bueno, el domingo ya Dios me perdonará. Y como van jugando y como que la conciencia está siendo engañada. Como Claro. que la conciencia está siendo engañada, ¿no? Como ya voy a la iglesia, pues ya está. Como que el enemigo utiliza esa estrategia para como bloquear nuestra conciencia. Yo leí un chiste que decía, ¿no?, que es un buen negocio ser cristiano, porque ser católico dijeron primero, ¿no? Y ser cristiano también es un buen negocio, decía uno, porque pecas durante toda la semana, vas el domingo, estás frente al confesionario del cura, te da de penitencia 5 Ave Marías, 8 Padres Nuestros, y ya, estás perdonado. Y mucha gente, aún en las iglesias cristianas, piensan que pecan durante toda la semana en forma deliberada y el día domingo van, se postran ante el altar, ¿no? Y con eso ya está. Y cuando el pastor los exhorta a cambiar de vida, te dicen todavía, es que tú no conoces mi vida, tú no sabes cómo vivo yo y no sabes por qué lo hago, ¿no? La gente, más que tener una mala conciencia, tiene una mente ya a veces cauterizada. Y lo digo así, una mente cauterizada, porque a lo malo llaman bueno. Yo escuché hasta un pastor que dijo que una relación de convivencia, ¿no?, no es fornicación, sencillamente es desorden, ¿no? Cuando la Biblia llama a las relaciones sexuales fuera del matrimonio, fornicación, sencillamente, ¿no? Entonces, como que la conciencia se va nublando, se va y engañando. se va engañando y todo bajo el pretexto, dice que Dios es amor, pero también se olvidan que Dios al que ama disciplina y corrige
más al bastardo no, pues porque no es su hijo, ¿no? Amén, pastor. ¿Sí? Pastor Mañón, tenemos pocos minutos más. Vamos a dar un consejo o consejos para tener una conciencia limpia. Amén, esto está bueno. Sí. Es tremendo, amén. Y vamos, lo que se llama la palabra, el Salmo 51, amén. Cuando David falla con Besabet, amén. David no estaba tranquilo, David era un siervo de Dios, era un hombre conforme al corazón de Dios. En el primer verso dice, porque eso es lo primero, amén, para tener una conciencia tranquila, ir a los pies de Jesús. Eso es, amén. Él empieza, amén, él dice, ten piedad de mí, oh Dios, Sí. conforme a tu misericordia. Uno, conforme a las multitudes de tus piedades, borra mis rebeliones. Esta es una palabra, amén, de un hombre, amén, que quiere tener la conciencia limpia, porque en el estado que estaba no se sentía bien. Estaba mal, y cuando tú estás mal, tú no puedes adorar al Señor con libertad. Amén. En el verso 2 dice, lávame más y más de mi maldad y limpia de mi Pecado. aleluya. O sea, es un hombre que está derramándose delante de Dios en ese momento. Porque para tener la conciencia limpia, primero tenemos que derramarnos delante de Dios. Es lo primero. Solamente así nosotros podemos estar de pie con una conciencia limpia. Verso 3, porque yo reconozco mis rebeliones, reconocer ante Dios, amén, en el área que hemos fallado, amén. No, como decía el hermano, que a veces estamos tapando algunas cosas y creemos que está todo bien, pero en realidad nadie puede juzgar el espíritu del hombre sino el espíritu que está en el hombre. Y el espíritu de Dios es que sabe y te redarguye en ese momento. Sácalo. ¿Sí? Y David, como era un hombre lleno del espíritu, David sabía, amén, que algo se había ido de él. Verso 4, contra ti, oh, es pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido concebido, y en pecado me concibió mi padre. He aquí, tú amas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame, aleluya, con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Porque él sabía que estaba sucio. Él sabía que en ese momento, él sabía que, como decían en aquel tiempo, cuando las personas se sentían inferior, siempre decían, que este perro muerto delante de ti. Él se sentía un perro muerto ya con gusano delante de Dios, porque sabemos que era un hombre conforme al corazón de Dios, era un hombre que era justo, era un hombre que aplicaba la justicia, por eso era conforme al corazón de Dios. Entonces él sabía que estaba sucio, su conciencia por lo que había pasado no le dejaba vivir, porque la conciencia, cuando tú eres una persona que tiene una conciencia limpia y sabe que esa conciencia se ha dañado, se ha estropeado, tú no duermes, hermano, se te va el sueño. Y lo que le estaba pasando a David en ese momento era que su conciencia, amén, le habían matado a un hombre inocente, había hecho tanta barbaridad de wow, ¿y cómo va a ser si es que Dios apuesta por mí y lo que yo le he hecho a mi Dios? Le había fallado a su Dios. El fallarle a su Dios, amén, tanto David como nosotros que también tenemos el Espíritu de Dios, aleluya, en el momento que le fallamos a Dios se nos va todo, se nos va el semblante, se nos va el gozo. Por eso él termina diciendo, devuélveme el gozo de la salvación, por favor, no puedo con esta situación. Sabía, amén, dónde había caído, sabía que él tenía que ser restaurado, y entonces él quería volver a sentir ese gozo, amén, de la salvación. ¿Y qué te digo, amigo, que nos estás escuchando en este momento? Que para tener esa conciencia limpia tenemos que volver a los pies de Jesús. Tenemos que volvernos Marta o María a los pies de Jesús, para que volvamos a ser restaurados nuevamente. Amén. Amén. Ese es el paso más importante que tienes que tomar en tu vida, volver a Dios, reconciliarte con Dios. Tenemos minutos para terminar. Quiero contarte un sueño que tuve. Por la gracia de Dios, el Señor me habla a través de sueños, recibo mensajes a través de sueños y Dios me los da de gracia. Tuve un sueño en que estaba hablando con una persona y resulta que este hombre había sido un psicólogo, pero este hombre tenía los ojos amoratados e hinchados, que no podía ver bien. Y yo me acerco y le digo, ¿cómo va? Qué interesante lo que haces tú con las personas, ayudarles y tal. ¿Qué tal la psicología? Y me dice, bueno, hasta cierto punto algo se puede hacer.
pero no, la gente no encuentra solución y tal. Me dicen, no, hasta cierto punto. Entonces yo les digo en ese momento, pues mira, te voy a decir lo que vas a decir a tus clientes para encontrar la sanidad, la solución completa. Le digo, vas a decirles, el versículo que leyó dice, mas la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Y le dije otra vez, mira, vas a decirles, la sangre de Jesucristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Y me puse tan contento en eso. Yo saltaba de alegría, de decir, esta es la solución, esta es la solución. Y desperté y empecé a entender, ¿no?, que el hombre en su capacidad, aún en sus estudios de psicología y tal, hasta cierto punto puede ver algo. Los ojos hinchados ejemplificaban que el hombre mismo no podía ver bien, hasta cierto punto veía. Pero la solución vino y el Señor dijo que las obras muertas de tu conciencia se limpian con la sangre de Jesucristo. Aleluya. No hay otra manera. Esta medicina, como dice mi amigo Pastor Mañón, no se compra en farmacia. Esto, amado, no lo compras en una prescripción médica. La sangre de Cristo Jesús limpia tu conciencia de cualquier cosa que hayas hecho. Si tú has abortado, si has violado, si has asesinado a alguien, si tu conciencia no te deja dormir por lo mal que te sientes, ven a Cristo Jesús. Su sangre está dispuesta para ti, para borrar tu conciencia y limpiar de esas obras muertas que estás cargando durante años. Amigo, hoy te venimos a invitar a un lugar de descanso, a un lugar de paz, que es en Cristo Jesús. Cuando tú vengas y le digas, Señor, limpia mi conciencia con tu sangre preciosa, borra todas mis rebeliones, limpia mi conciencia de estas obras de pecado, de estas obras muertas, vas a experimentar una paz que nunca en tu vida la has experimentado, porque será el Señor viniendo a vivir dentro de ti y nunca más serás el mismo. Gracias por dejarnos entrar en tu hogar. Esperamos que hayas pasado un tiempo muy especial junto a nosotros y aprendiendo más cosas. Gracias, pastores, por su compañía. Será hasta otra oportunidad. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.